Este tema que vamos a considerar es un tema clave en el cálculo vectorial. Es un tema donde vamos a definir las derivadas direccionales y el vector gradiente. Aquí en pantalla ustedes se dan cuenta que tenemos una recta tangente que toca el punto P. Y vean que la dirección es, en este caso, en la dirección del eje de las X. Quiere decir que va en la dirección de un vector unitario y que es un vector unitario. Esta recta tangente, que va en la dirección de las X, pues es conocida como la parcial de la función con respecto a X. También vimos la parcial de la función con respecto a Y, que es el cambio de la función en dirección en Y. O sea que vean que la recta tangente que toca el punto P, que está aquí, va en dirección ¿de quién? De Y. Esto quiere decir que va en dirección del vector unitario J. Vamos ahora a encontrar la razón de cambio. Fíjense bien. Aquí tengo en pantalla una superficie S, que es esta que estoy aquí, ¿verdad? Marcando. Tal superficie S, pues realmente es la gráfica de la ecuación z igual a función de xy. Y lo que quiero encontrar es la razón de cambio de z en el punto x0, y de 0, en la dirección del vector unitario u, que va hacia allá. Vean que ahora el vector unitario, vean que la dirección hacia donde queremos encontrar la derivada ya no es, por decirlo así, ni en x, ni tampoco en qué, ni en y. Esas direcciones son las correspondientes a las derivadas parciales de la función con respecto a x y con respecto a y. Por decirlo así, ahora vamos a encontrar la derivada de la función z, pero en una dirección que no sea x y que no sea y. Entonces, yo aquí tengo aparte un plano, el amarillo, ¿verdad? Este plano amarillo corta a S, corta la superficie S, y la intersección con la superficie S me genera esta curva. Esta curva es la curva de intersección. A esta curva yo le llamo una curva S. Ahora, también aquí tenemos lo siguiente. Tenemos una recta secante. Esta recta secante va desde el punto P al punto Q. Y recuerden que si queremos encontrar la derivada en dirección de U, vean que el punto P y el punto Q también van en la misma dirección que el vector U. Y encontrar en este caso la derivada implica que esta recta secante se convierta en una recta tangente que toque el punto P, que es esta recta tangente. Ahora, tenemos una distancia h. Yo aquí tengo que la distancia h es esta que estoy marcando, es la distancia que hay entre el punto P y el punto Q. Y también es la distancia que va del punto P' al punto Q', que no tiene nada que ver con la cuestión de derivada. Entonces, yo puedo obtener un vector distancia que va de P' a Q', que sería más o menos un vector que va así. Esto sería mi vector P'Q'. Y si nos damos cuenta, este vector tiene una componente en X, que es igual a HA por I, y una componente en Y, que es igual a HB por I. Esto es igual a HA por un vector unitario I, más HB por un vector unitario J. Si factorizo H, yo tengo que esto es igual a I más B por J. Y fíjense algo muy interesante. Este vector unitario U tiene componentes que son AI más B por J. De tal forma que esto es igual abajo a H por un vector unitario U. Tiene sentido. Lo que pasa es que si yo quiero, por ejemplo, obtener este vector,
que es el vector P'Q', pues ¿cómo lo podemos obtener? Bueno, de multiplicar por un valor h al vector unitario u. Si yo multiplico h veces el vector unitario u, pues voy a obtener el vector P'Q'. Ahora, es también importante aclarar cuánto vale x. En este caso x va desde este punto hasta este punto que estoy marcando. O sea, esto es x. Ahora, x es igual a ¿cuánto entonces? Bueno, primeramente tenemos una parte. Esta parte que va de aquí a aquí. Esto es un valor de ¿cuánto según la gráfica? De x de 0. Y la otra parte es la que va de aquí a aquí. ¿Cuánto vale esto? Pues h de a. De tal forma que x es entonces la suma de x de 0 más HA. Cabe recordar que x de 0 es un punto fijo, es una constante. Ahora, y, ¿cuánto vale? Bueno, otra vez, lo mismo vamos a hacer aquí. Y es lo que estoy aquí marcando con azul. Todo eso es el valor de y. Donde nos damos cuenta que esta parte de aquí, pues realmente, ¿verdad? Es lo mismo que de acá. ¿Y cuánto vale según el punto? Pues vale ¿qué? Y de 0 en ambas partes. Y el valor de este punto a este punto, ¿cuánto es? Pues es HB. De tal forma que y es y de 0 más HB. De aquí podemos darnos cuenta que h es una variable. De hecho, es una variable. Lo cual nos lleva a que x es una función realmente de h, porque para cada valor de h tengo un valor de x, y y también es una función de h, donde x de 0 y y de 0, ¿verdad?, son constantes. Ahora, recuerden que queremos encontrar la razón de cambio de z en dirección del vector unitario u. Ahora, ¿cómo obtenemos esto? Bueno, recuerden que esto es el concepto de la derivada. Y el concepto de la derivada viene realmente de que una recta secante, o sea, la que estoy aquí viendo entre el punto P y el punto Q, tienda a ser una recta tangente, que es esta que tengo aquí. Por lo tanto, si yo defino la pendiente de la recta secante, ¿cómo la voy a definir? Bueno, vámonos a la figura. Fíjense bien. Esto que tengo aquí es el valor de h y esta altura es lo que cambió z. Lo que cambió z desde un punto inicial a un punto final. De tal forma que la pendiente es el cambio en z entre h. Y esto es igual, como cambio z, el punto final menos el punto inicial entre h. ¿Cuánto vale el punto inicial? ¿De dónde partimos? Bueno, el punto inicial, pues, es este, que realmente es la función evaluada en x de 0 y y de 0. Entonces, esta pendiente de la recta secante, pues es igual al punto final, que dijimos era igual a ¿qué? A la función de x y de y menos la función evaluada en el punto inicial, que es x de 0, y de 0. Todo esto dividido entre h. Ahora, la derivada es cuando, en este caso, fíjense bien lo que vamos a hacer, es cuando h tiende a 0. Recuerden que esto que tengo aquí es el valor de h. Y si h tiende a 0, ¿qué pasa? Fíjense bien. Recuerden que la derivada es cuando h tiende a 0. Y vean, esto implica que cuando h tiende a 0 es que esto, aquí por ejemplo tengo la secante original, y si hago esto, por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo allí, veamos. Aquí tenemos que ahora la secante de estar aquí, en este punto, ahora tengo este punto de intersección de la secante con la curva. ¿Y qué implica esto? Bueno, implica, ¿verdad?, que h
que tengo aquí sea más pequeña que la h original, que es esta. O sea que h la estoy haciendo más y más pequeña. Y si yo sigo en este caso haciendo que h tienda a 0, aquí por ejemplo en este caso, ¿qué pasa? Bueno, ahora h está aquí. Esto es el valor de h. Ahora es un valor de h menor. Y vean cómo es que, por ejemplo aquí, ¿qué pasa? El punto donde intersecta con la curva C es ahora entonces ¿en dónde? Aquí. De tal forma que h, ¿cómo es? Más pequeño. O sea, tendemos a que el límite de la pendiente de la recta secante es cuando h tiende a ¿qué? A 0. Y cuando pasa eso, tenemos que esta recta secante, ¿verdad? Llega finalmente a ¿qué? A ser una recta tangente, como aquí lo vamos a ver. Entonces, vean aquí, ¿verdad? Cómo es que voy cambiando la recta secante hasta que se convierte en ¿qué? En una recta tangente, como aquí nos podemos dar cuenta. Esto es el concepto de la derivada. Y por tal razón, el límite cuando h tiende a 0 es el límite cuando h tiende a 0 de la función x, y menos la función en x de 0, y de 0, entre h. Y esto es la derivada direccional, ¿verdad? Esto es la derivada direccional que va calculada en la dirección del vector unitario u de la función en el punto x0, y0. Esto entonces es el concepto de derivada direccional. Sin embargo, sabemos que x, ¿cuánto vale? Aquí tenemos que x es esto y y es esto. Entonces, decimos que la derivada direccional en dirección del vector unitario u calculada en el punto x0, y0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x, que es igual a x de 0 más hb, y de 0 más hb. Entonces quiere decir que aquí tuve un error. Esto es más HA, y de 0 más HB menos la función en x de 0, y de 0. Esto es el concepto de derivada direccional. Sin embargo, este concepto pues realmente no nos va mucho a ser de utilidad para calcular tal derivada direccional. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para llegar a una fórmula, por decirlo así, que nos lleve a un cálculo sencillo? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener el siguiente orden de ideas. Veamos que a la intersección del plano amarillo con la superficie S me genera esta curva. Una curva que es esta, que es la curva azul. Esta curva yo le voy a llamar una curva C y está definida, por decirlo así, por H. ¿Por qué? Porque si esto es H y tenemos que H puede cambiar, entonces si esto es H, esto que tengo aquí, para cada punto de H tengo un valor en la curva. ¿Estamos de acuerdo? Por tal razón, quiere decir que G de H, ¿verdad? Me genera la curva de intersección que yo le llamo la curva C. Ahora, resulta ser que la curva C, si me voy hacia atrás, pues realmente la curva C, esta curva, que es esta, pues realmente es también parte de la superficie S, o sea que es también parte de la función f
que es función de dos variables de x y de y. O sea que aquí cada punto de la curva C pues realmente es un punto de la función de x, y. Entonces quiere decir que g de h pues también es semejante a expresarlo como una función también de x, y, porque la curva es una parte de la superficie S. Ahora recordemos que x es x de 0 más HA y y de 0 más HB. Ahora, de igual forma, yo puedo calcular la pendiente que tengo acá, que es en este caso la recta gris, que tiene intersección en P y tiene intersección en Q. Pero ahora voy a definir esa pendiente, pero en términos de la función g de h. Entonces, tenemos que esto vale h y ahora esto es un cambio en g. Quiere decir que m yo lo puedo definir como el incremento en g entre h. Y el incremento en g entre h, ¿cómo lo podemos también ver? Bueno, como punto final menos punto inicial entre h. Ahora, ¿qué es el punto final? Ese es el punto final. Entonces, ese punto final realmente es g evaluado en h menos el punto inicial. Este es el punto inicial, que es g evaluado en qué. Bueno, si h comienza a contar a partir de aquí, quiere decir que en ese punto, o sea, en este punto, ¿cuánto vale h? Pues vale 0. Entonces es g de 0 dividido con respecto a h. Ahora, el límite cuando h tiende a 0 de el incremento en g con respecto a h, pues es el concepto de derivada de g, por supuesto, en este caso, evaluado en qué? En 0, porque es el punto inicial. Y es la derivada de g evaluada en 0 con respecto a h, y es el límite entonces de h cuando tiende a 0 de g de h menos g de 0 sobre h. Pero resulta ser que g de h, pues realmente, ¿verdad?, forma parte de la superficie S y también puede ser encontrada para valores de x y de y, o sea que forman parte de la función x de y. Y g de 0 es igual a ¿cuánto? Bueno, este punto de aquí es el punto g de 0. Y es el punto también donde la función esté evaluada en ¿qué? En x de 0, y de 0. Entonces podemos concluir que g evaluada en 0 es la función evaluada en x de 0, y de 0. De tal forma que lo que tengo aquí, esto, también lo puedo expresar de la siguiente manera. La derivada de g evaluada en 0 con respecto a h es entonces, fíjense bien, el límite cuando h tiende a 0 de, primeramente, g de h, pero g de h ¿cuánto es? Vale esto. Entonces cambiamos de la función de x, y menos g de 0, que es función de x0, y de 0 dividido entre h. Y esto también lo puedo expresar de la siguiente forma. Es el límite cuando h tiende a 0 ¿de qué? De la función en x, pero recuerden que x vale x de 0 más HA y y vale y de 0 más HB menos la función de x de 0, y de 0 entre h. Fíjense entonces esta expresión. Esta expresión, si nos vamos hacia atrás, pues es exactamente la expresión que tengo aquí.
Y esa expresión es el concepto en el cual llegamos inicialmente de derivada direccional. Ahora, ¿por qué es importante a lo que hemos llegado hasta ahorita? Bueno, porque, fíjense bien, resulta ser que g de h o la curva c, pues realmente lo puedo expresar también en términos de valores de x y de y, o sea que puedo expresarlo como función de x de y a la vez x es función de quién, de h, y y es función también de quién, de h. Por tanto, quiere decir que g, o sea la curva c, para cada valor de x, y restringidos a la curva c, por supuesto, yo voy a obtener un valor de g. De tal forma que quiero ver que la derivada de g con respecto a h lo puedo también expresar en términos de la regla de la cadena. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que g es expresada como función de quién, de x y de y, o sea que g también depende de quién, de los valores de x y de y, y además x depende de quién, de h. Entonces estamos con el caso número 1. De tal forma que esto es igual a la parcial, en este caso, de la función con respecto a x por la derivada de x con respecto a h más la derivada parcial de la función con respecto a y por la derivada de y con respecto a h. Quiere decir entonces que podemos esto expresarlo de la siguiente forma. Fíjense bien, recuerden que x es igual a x de 0 más HA y y es igual a y de 0 más HB. Yo voy a calcular la derivada ordinaria de x con respecto a h y claramente vemos, ¿verdad?, que x de 0 es una constante. Entonces aquí me queda ¿qué? Me queda a. Y también voy a expresar la derivada de y con respecto a h como ¿qué? Como si fuera b. Quiere decir entonces, jóvenes, que la derivada de g con respecto a h, que realmente es la derivada direccional, es entonces la parcial de f con respecto a x por a más la parcial de f con respecto a y por b. Ahora, si evaluamos esto en h igual con 0, ¿qué implica esto? Implica que vamos a evaluar en x igual a x de 0 y en y igual a y de 0. Esto lo vemos de la figura que tenemos aquí. Vean ahí, tengo todavía escrito, ¿verdad?, que este punto es para h igual con 0 y para x 0 y y de 0. De tal forma que la derivada de g evaluada en 0 con respecto a h, pues es entonces la derivada direccional de la función de x de 0 y y de 0, o sea, evaluada en x de 0 y y de 0 en dirección U, porque es lo que llegamos anteriormente, que está aquí, jóvenes. Esto es a lo que llegamos anteriormente y que a su vez es el concepto de derivada direccional en dirección del vector unitario U evaluada en x de 0 y y de 0. Entonces, esto comparando con lo que tenemos acá arriba, pues es entonces la parcial de la función, pero evaluada en x de 0, y de 0, con respecto a quién, a x por a más la parcial de la función evaluada en x de 0, y de 0, con respecto a y por b, donde u es ai más bj. Y si nos vamos a ver cómo está definido u en la siguiente figura, aquí tenemos que u
está compuesto por dos componentes. Una componente que es B y otra componente que es ¿qué? Que es A. Ahora, yo aquí tengo un ángulo teta. ¿Cuánto vale entonces el coseno de teta? Pues vale ¿qué? Cateto adyacente, que vale ¿cuánto? Que vale A, sobre la hipotenusa. El valor de la hipotenusa es 1 porque la longitud o la magnitud de este, como es un vector unitario, ¿vale cuánto? Pues vale 1. Entonces, quiere decir que esto es igual a ¿qué? A A. De tal forma que A es coseno de ¿qué? De teta. Ahora, seno de teta es cateto opuesto, ¿verdad? Esta parte de aquí es opuesto a teta, entonces es B sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Recuerden que la hipotenusa, como dijimos anteriormente, pues es este valor de magnitud de un vector unitario, por tal razón es B entre 1. Entonces, esto es igual a B y B es seno de teta. Y sustituyendo esto en lo que tenemos acá arriba, o más bien acá abajo, pues llegamos a la conclusión también que otra forma de expresar a la derivada direccional evaluada en una dirección de un vector unitario u en el punto x0 y de 0, pues también es la parcial de la función evaluada en x de 0, y de 0 con respecto a x, por lo que vale a, que es coseno de teta, más la parcial de la función evaluada en x de 0, y de 0 con respecto a y, por lo que vale b, que es seno de teta. Ambas expresiones entonces son definiciones también para la derivada direccional. Ahora, por otro lado, veamos lo que sigue. Si yo entonces definí la derivada direccional de la función f, generalizando ahora, como parcial de la función con respecto a x por a, más la parcial de la función con respecto a y por b, vamos a definir un operador nabla, que es esto, y es parcial con respecto a x por y más parcial con respecto a y por j. Y f sea una función de dos variables, de tal forma que nabla operando sobre s se le llama gradiente. Esto se le llama operador nabla. Y esto entonces es la parcial de f con respecto a x por y más la parcial de f con respecto a y por j. Entonces esto se le llama gradiente. Ahora, u, recuerden que es a por i más b por j. Vamos a retomar el concepto del producto punto. Si yo tengo, por ejemplo, el producto punto de a por b, esto es la componente en x de a por la componente x de b más la componente y de a por la componente y de b, en cada caso que sean nada más vectores de dos componentes. Por lo tanto, en base a la definición del producto punto, fíjense bien, la parcial de la función con respecto a x, pues es la componente, por decirlo así, x del gradiente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la parcial de la función f con respecto a y, pues es la componente x de el vector gradiente. Y a es la componente en x del vector unitario y b entonces es la componente y del vector unitario. De tal forma que la derivada direccional, pues yo la puedo expresar entonces como el producto punto del gradiente por el vector ¿qué? Unitario. O sea que fácilmente, ¿verdad? Gradiente es igual a ¿cuánto? A parcial de la función con respecto a x por y más
la parcial de la función con respecto a y por j. Todo esto punteado con lo que vale u, y u es a por i más b por j. Y de acuerdo al producto punto, pues sencillamente me da lo siguiente: componente en x del gradiente por la componente en x del vector unitario más la componente y del vector gradiente por la componente y del vector unitario. Entonces llegamos a algo muy interesante, que la derivada direccional en dirección del vector unitario u de la función f de dos variables es sencillamente el vector gradiente de f punteado con el vector u unitario. Y también podemos esto generalizar para funciones de tres variables. Por ejemplo, si yo tengo la función que es una función de tres variables, también lo puedo hacer. En este caso, el gradiente de f sería la parcial de la función por i, y es la parcial de la función derivada con respecto a x, más la parcial de la función derivada con respecto a y por j, más la parcial de la función derivado con respecto a z por k. Y el vector unitario u pues sería un vector con tres componentes. Entonces es así como se definiría la derivada direccional, como el producto punto del vector gradiente con el vector unitario u.